sobre lo que el Señor nos ha puesto a estudiar en este año, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 10. Y hemos hablado de este texto que se ha convertido en el texto base para todos nosotros poderlo entender desde ahí. La palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No caeréis qué? Jamás. Hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, necesitamos de tu ayuda para entenderla, para comprenderla, para vivirla. Que tu Santo Espíritu sea ayudándonos, Señor, en esta hora. Ilumínanos. Que tu Santo Espíritu sea tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida, sembrando esta palabra sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que ella es prosperada para todo aquello que tú la envías. Que nosotros podamos recibir esta palabra como una palabra de Dios y no de hombres, para que nuestras vidas sepan que tú estás a cargo de todo lo de nosotros, de toda circunstancia, de toda situación que estamos viviendo. Eres tú el que estás a cargo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por las bendiciones que acompañan tu palabra. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor por la palabra. Y vamos a recordar algo importante, y es que el propósito principal de esta segunda carta que estamos estudiando es la seguridad de salvación, la seguridad espiritual. Y hemos estado diciendo lo siguiente. Esta es otra versión de este texto de segunda de Pedro 1:10 que dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse, dice, por estar seguros del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán. Esa palabra caer significa fracasar, derrumbarse, hundirse. No caerán jamás. Te bendigo con esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? No fracasarás, no te derrumbarás, no te hundirás jamás. El propósito entonces de esta carta era producir esa confianza en los creyentes, aumentarla, ¿cierto? Darle la seguridad. Ahora, hemos dicho también que esto era importantísimo porque se estaba presentando inseguridad en los creyentes. La inseguridad viene cuando hay problemas. La inseguridad viene cuando hay pruebas. La inseguridad viene cuando hay aflicciones. La inseguridad viene cuando hay situaciones difíciles que atacan la vida. Y esto era lo que le estaba sucediendo a aquellos que se les dirigía esta carta. Y esa inseguridad, ¿cierto?, traía a sus vidas dudas, una duda profunda en Dios, dudas de sí mismo, dudas de su llamado, dudas de su elección, dudas en las promesas de Dios. Estaban atacados. Esa inseguridad les traía falta de confianza en Dios, producía esa decadencia en la confianza en Dios, en la fe en Dios. Ellos estaban viviendo esa inseguridad y con un constante miedo, ¿cierto?, de ser abandonados por Dios, un constante miedo, una sensación de temor, de que Dios no estaba con ellos, de que Dios los había abandonado, de que todos esos problemas que estaban viviendo eran señal de que Dios se había alejado. Y por eso era necesario entonces
que se les escribiera una carta para que ellos salieran de la duda, salieran de la inseguridad, salieran de la falta de confianza, de ese miedo, y empezaran ellos una vez más a tomarse de la mano de Dios. Que ellos pudieran experimentar lo que Dios quería hacer con sus vidas. Y dijimos que la seguridad se aprende. ¿La seguridad qué? La seguridad espiritual y en todas las áreas de nuestra vida se aprende. ¿Por qué lo decimos? Porque el que está escribiendo es Pedro. Pedro está siendo un instrumento de seguridad. Está inyectándole a la gente fe, confianza, libertad. Le está inyectando a la gente, ¿cierto? La está inspirando para que salga adelante en su vida espiritual. Y él le tocó que aprender, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Él pasó una experiencia y varias experiencias que mostraron que Jesús trabajó en su corazón para él convertirse en un instrumento de seguridad. El plan de Dios con tu vida es convertirte en un instrumento de seguridad. El plan de Dios con tu vida es convertirte a ti en un instrumento de fe que inspire a otros a creer, a mantenerse firmes y seguros en Dios. Pero ese plan tiene un proceso. Y entonces vimos la escena, vimos parte de la escena donde justamente Pedro aprendió una gran lección en Mateo 14. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Y recuerde que Pedro, cuando escribe la segunda carta, habían pasado 33 años aproximadamente de lo que él había caminado con Jesús. Él caminó 3 años pasados con Jesús cuando estuvo en la tierra. Y en esos 3 años fue su discipulado, fue su entrenamiento. Y por eso es que ahí aparece Jesús en una escena donde el Señor le iba a dar una gran lección a Pedro, para él luego aprenderla y servir como un instrumento de seguridad. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente. Dice la escritura: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, de inseguridad, de falta de confianza. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, y de aquí es donde entra Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo, tuvo inseguridad, tuvo desconfianza. Dice, y comenzando a hundirse, mire lo que llama la atención. Pedro dice: señoras y señores, busquen diligentemente hacer seguro su llamado, a buscar esa seguridad en Dios, porque haciendo esto no se hundirán jamás. Yo creo que él debió colocarle una colita a ese texto y decir: como me pasó a mí una vez. Dígame algo. Y aquí está diciendo él: tuve miedo. Dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, ¿qué dijo? Aprendan esa oración hoy. ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Qué oración
más poderosa esa. Vamos a ver esa oración hoy. Mire lo que dice el versículo siguiente. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre, imagínese el Señor decirle hombre de poca fe a alguien que camina por el agua, ¿no? El Señor espera bastante de usted y de mí. Dígame en algo. Y le dice, hombre de poca fe, pregunta, una pregunta de confrontación. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué fuiste inseguro en la promesa, en la palabra? ¿Por qué no tuviste confianza en mi palabra? Le está diciendo el Señor. Y luego dice, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué le pasó al viento? Se calmó el viento. Y luego dice la palabra, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron diciendo, ¿qué decían? Verdaderamente eres hijo de ¿quién? De Dios. Tremendo. Y luego el versículo siguiente dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. En otras palabras, llegaron al destino que el Señor había propuesto para sus vidas. ¿Sí? Dijimos en este texto de que en este texto hay 7 milagros. ¿Cuántos milagros? 7. Y hemos trabajado 3. Van a creer que me he olvidado. Alguna dijo, y el pastor va a predicar lo mismo. No. Vimos 3 milagros en un culto. Hoy voy a ver si trato de terminar los otros 4 milagros que hay en este texto. El primer milagro que nosotros vimos es que vino un viento muy fuerte e inesperado que era parte del plan de Dios. Apareció un viento, no se sabe de dónde, pero apareció. Y recuerde que Dios es el Dios tanto de los cielos como de la tierra. Ese viento tuvo que haberle pedido permiso a Dios antes de salir. Y Dios le dio permiso y ese viento era un viento contrario. Usted tiene que saber que hay veces usted y yo estamos tal vez desarrollando nuestras vidas y de pronto nos encontramos con un viento contrario. Nos encontramos con una situación que se opone a nuestras vidas. Encontramos con algo que comienza a interrumpir nuestra rutina. Y ese viento, lógicamente, estaba dentro de los planes de Dios. Todo lo que nos sucede, así se oponga al desarrollo de lo que usted esté haciendo, está bajo el control de Dios. Así no lo entendamos, así se oponga, así nos traiga prueba, así nos traiga aflicción, eso está bajo el dominio de Dios. ¿Lo creen así? Eso lo vimos, ya lo vimos, ¿cierto? Segundo milagro, Jesucristo los podía ver a una gran distancia en medio de la noche. Jesucristo, dice la Biblia, que vio a sus discípulos en la barca cuando estaban en la tercera vigilia, es más o menos las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana los vio a kilómetros. Vio lo que estaba sucediendo. Vio que estaban remando con fatiga. Vio que no estaban progresando. Vio que estaban cansados. Vio que las olas les golpeaban con furia. Vio la fatiga de sus rostros. Pero cuando el Señor ve, es porque tiene algo en mente para hacer. Y eso es lo bueno. El Señor los dejó, los miró. Su mirada protege. Yo dije, su mirada protege. El saber que Dios nos mira significa de que Él está atento a lo que nos está sucediendo. Y este era un milagro porque Él podía ver a gran distancia. El tercer milagro era que Jesucristo caminó sobre el mar. Y lo vimos. ¿Por qué Jesucristo caminó sobre el mar? Para mostrar que es nuestro socorro,
Caminó por el mar porque era el camino más corto para llegar a ellos. Caminó por el mar porque quería adelantarlos para guiarlos y abrir camino. Y caminó sobre el mar para mostrar que Él es Dios y que la naturaleza está sujeta a su poder y a su dominio. ¿Cuántos dicen amén? Esos tres milagros yo los explicamos ya. Y ya comenzamos a ver el cuarto. Y en el cuarto es donde aparece Pedro. La Biblia enseña que Pedro camina sobre el mar. ¡Qué experiencia! Tremendísima experiencia. Sí, yo creo que de las pocas personas en el planeta que puedan caminar por el mar, que puedan darse ese lujo, fue Pedro. ¿Sí? Y Pedro, entonces vimos de que Pedro en esta escena tuvo 4 caras. La primera cara de Pedro fue la cara de la osadía, que pasó a ser una cara de orgullo. Porque dijimos de que él caminó por el agua, los otros discípulos se quedaron en la barca. Y yo me imagino Pedro como era de soberbio, Pedro como era de espíritu superior, seguramente le restregó eso a los discípulos y dijo, miren, yo sí le creo a Dios. Mire cómo se le cree a Dios y cómo se camina por las aguas. En cambio ustedes, una partida de incrédulos, una partida de cobardes. En cambio, mire yo con esta valentía. ¿Cómo no? Esa es la cara de la osadía, ¿no? Después en el versículo 30 apareció la cara del horror, porque dice la Biblia de que él comenzó a ver el viento, comenzó a ver las olas y tuvo miedo. ¿Cuán frágiles somos nosotros? Le doy otra oportunidad. ¿Cuán frágiles somos nosotros? De un momento a otro pasamos de la osadía al miedo. De un momento a otro el ser humano puede estar en su más alto ánimo y pasar inmediatamente a lo más bajo, a sentir miedo de lo que tiene que enfrentar, de lo que está afrontando. Y eso es lo que dice la Biblia, que ahí comenzó a tener miedo, porque apartó su mirada del Señor. Es la segunda. La tercera cara es la cara de la vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor lo reprendió. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo imagino a Pedro diciéndole, Señor, más despacito, que no escuchen los demás. Si me va a regañar, regáñeme en privado. ¿Sí? Ahí Pedro quería que los vientos soplaran más fuerte. Ahí Pedro quería que las olas, ¿sí?, taparan el regaño que le estaba dando el Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pasó de la osadía al horror y del horror a la vergüenza. Qué pena, Señor, por no haber tenido la fe firme, la confianza absoluta en tu palabra. Pero el hombre quedó ahí. Y mire entonces el término que hemos estado estudiando. Dice la Escritura en el versículo donde dice que se estaba hundiendo, esa palabra hundirse, ahí en el Espíritu Santo fue donde me capturó. ¿Sí? Donde dice el texto, por favor me lo colocas, donde dice que él comenzó a hundirse. Y el Señor me dijo, póngale cuidado a esta palabra. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué hay que decir? Sálvame. Esa palabra hundirse, ¿sí?, que aparece ahí, significa derrumbarse. Significa caerse. Significa desmoronarse. Significa desplomarse. Una persona que está sufriendo un naufragio. Significa un aplastamiento. Significa decadencia. Mire todo lo que significa la palabra hundirse. Y oído a esto, nosotros en algún momento de nuestra vida puede ser que experimentemos un hundimiento, un desmoronamiento.
un decaimiento, como dice ahí, un desplome. Tal vez a usted no le haya pasado, a mí me ha pasado ya. Ahí ve la gente que a los pastores o a los líderes no les pasa, a mí me ha pasado. Me han pasado 3, 4, más o menos hundimientos terribles en mi vida. Parece que me desmoronara, parece que me estuviera derrumbando por pedazos. Siento que mi vida se está resquebrajando. ¿Sí? Y oído a esto, estos hundimientos pueden atacar las 4 principales áreas de nuestras vidas. Puede haber un hundimiento espiritual. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios, donde uno comienza a desmoronarse en su relación con Dios, donde uno comienza a desplomarse en su fe, en su confianza en Dios, en lo que es espiritual. Pero también vienen hundimientos emocionales, donde hay crisis nerviosas, que hoy por hoy la psicología llama, ¿cierto? La depresión, el estrés, la enfermedad del siglo XXI, los trastornos de los cuales hablan los psicólogos, los psiquiatras. Y hay un hundimiento emocional donde las personas comienzan como a sentir que se desmoronan en su vida interna, en su mundo emocional. Es terrible esto. Oiga, y aquí entre nos, esto le puede pasar a cualquier nivel espiritual a una persona. Puede ser el más ungido. En estos días escuché el testimonio de Christine Di Clairo. Esa mujer canta, hermano, como los ángeles. Esa mujer canta, hermano, y la gloria de Dios se aparece. Esa mujer canta, hermano, y uno se queda sorprendido de la mano de Dios que la acompaña. Y hace poquito vivió un hundimiento emocional. Sería bueno que buscara usted y escuchara el testimonio, porque nadie está exento de esto. Si no es creyente, no está exento. Y si es creyente, tampoco le garantiza. Pedro era un apóstol. ¿Qué era Pedro? Un apóstol. Caminaba con Cristo y experimentó un hundimiento, un derrumbamiento, un desmoronamiento. Y esto ataca también la familia, los matrimonios, donde los matrimonios comienzan a sentir que se hunden, ¿sí? En una relación de negativismo, de desamor, de conflicto, de desmoronamiento, donde pareciera que ya no hay amor, donde no hay respeto, donde ya no hay comprensión, donde ya no hay ese gusto, ese deleite. Un matrimonio que se está hundiendo en el desespero, porque no hay justamente salida. Y esto, por eso, por decirlo de alguna manera, ataca todas estas áreas donde las personas quedan abrumadas en sus reacciones, hundidos por sentimientos fuera de control, y que hace que las personas no logren recuperarse de lo que viven. Hermanos amados, esta es una realidad que se enfrenta. Al final voy a hablar del hundimiento económico, porque también esa área es afectada. Hay veces uno está viendo que su economía va en depresión, va en caída libre. ¿Sí? De un momento a otro uno tenía pensado de que su economía estaba estable, estaba de una forma tranquila, y parece que vinieron las tormentas, vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones, se dañaron las ventas, se dañaron los patrocinios, se alejaron los clientes, se alejaron la gente que estaba promoviendo, y empieza a vivir un hundimiento financiero. Aquí lo tremendo, ¿sabe qué es? La oración que hizo Pedro. Esta oración no podemos colocarla, no podemos dejarla por alto. ¿Sabe qué? Mire lo que dice la palabra. Apréndasela. No hay nada mejor
que en medio de un hundimiento, de un desmoronamiento, lo único que le alcance a decir usted al Señor es: Señor, sálvame. Esta oración tiene 9 elementos. ¿Cuántos elementos? 9 elementos tiene esta oración. Mirémoslos. Primero que todo, esta oración, ¿sí? Pedro no lo hizo en el templo. Pedro no lo hizo en un devocional. Pedro no lo hizo en su casa. El lugar es muy importante donde se hizo esta oración. Primero que todo, se hizo en el mar tempestuoso, en el lugar donde él estaba viviendo el peligro, la situación. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que la oración no se reduce a 4 paredes de un templo. La oración que nosotros hagamos la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar donde esté la crisis. Ahí es un buen lugar para orar. ¿Sí? Ahí. En segundo lugar, las circunstancias eran peligrosísimas cuando hizo él esta oración. La palabra de Dios nos dice justamente de que él oró en ese momento, cuando las circunstancias se pusieron peligrosas. Alguien dirá: Pedro, ¿por qué no oró antes de embarcarse? ¿No? Pedro, ¿por qué no oró antes de meterse en la barca? Sabe que es una gran bendición y es una sana costumbre, antes de salir a hacer cualquier cosa, encomendar su día al Señor. Parece que los discípulos no oraron ese día. Y en la circunstancia difícil aparece la oración. Y gloria a Dios por las tribulaciones y las pruebas que nos impulsan a orar a Dios. ¿Y sabe qué? Clame a Dios, aunque el diablo te diga que de nada sirve clamar. Alguien podría decir: se está hundiendo, ¿ya para qué ora? No, antes por el contrario, como me estoy hundiendo, es que necesito orar más. Hay gente que dice: pero ¿para qué? Si esto ya no tiene solución, si mi vida no tiene solución, si mi matrimonio no tiene solución, si ya se está hundiendo todo, si ya no hay nada que hacer. Eso es pesimismo. Pero el hombre que le queda, aunque sea un poquito de fe, dice: así me estoy hundiendo, y así sean las últimas palabras que yo diga al cielo, le diría al Señor: Señor, sálvame, porque al último instante el Señor puede hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que ver que, en segundo lugar, él oró en una circunstancia peligrosa, donde tal vez escuchaba la voz del enemigo diciéndole: no ore más, que Dios no lo va a escuchar. Reprendemos al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuán profundo esté su vida, cuán abajo esté la familia, cuán abajo esté, allá Dios puede escuchar. Si no, pregúntele a Jonás, ¿sí? Otro también que vivió una experiencia. En tercer lugar, el tono de voz. ¿Cuál fue el tono de voz que usó Pedro ahí? Fue un tono de aflicción. Fue un tono de humillación. Eso nos falta a los creyentes. Estamos hablando de la escuela de líderes, la importancia de la oración de los líderes. Tan importante que los líderes aprendan a orar. Porque los líderes, hay una tendencia que comienza a buscar mucha elocuencia para orar. Los líderes comienzan a buscar una buena imagen delante del público que los ve. No, cuando las cosas se ponen color de hormiga y tesas, no importa la imagen, no importa la elocuencia, importa es tocar el corazón de Dios. Y le toca a uno, hermano, dejar su apariencia, quitarse la apariencia de piedad y tomar un tono de humildad, de humillación delante de Dios.
de que si nos toca que arrodillarnos, nos arrodillamos, nos postramos. Y no me importa quién esté a mi alrededor, porque necesito que Dios intervenga en mi situación. ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente de pronto busca eso. Y dice, no, es que a mí me da pena que me vean llorar. Es que a mí me da pena que me vean de rodillas. Es que a mí me da pena que vean mis palabras toscas en la oración. ¿Qué me importa? Lo más importante es que Dios haga la obra. Y como ahora cantamos, que el Señor nos levante de todo hundimiento. ¿Cuántos lo creen así? Y para eso se necesita humildad. Gloria a Dios. Cuarto lugar, fue una oración muy breve. ¿Cuánto demora esa oración? Para los que les gusta orar poquito. ¿Cuánto dura? Cuéntelo. Dígalo, 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuánto dura eso? 1 segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que nosotros, hermanos, hay veces el mismo Señor dijo, no usen vanas repeticiones. Por eso el Señor en Semana Santa, hermano, no lo haya nadie. Hermano, que le estén diciendo lo mismo con esos rezos, ¿sí? Con esa cantidad de palabras rebuscadas. No. Una oración breve puede llegar a ser más poderosa que una oración, hermano, más larga que un mes sin carne. Más larga que el bloqueo que tuvimos. Y usted pone a estudiar la Biblia y usted se da cuenta de algo. Las oraciones más largas, Jesús hizo una en Juan 15 y más o menos ahí, llevándolas suavecitos, bien así, tipo tortuga, dura máximo unos 5 minutos. Las oraciones de los salmos duran máximo 5. Bueno, con excepción del Salmo 119, que ha de durar por ahí unos 20. Pero son oraciones que son breves, porque Dios no quiere una oración de rutina. Dios lo que quiere es una oración de relación, una oración espontánea. Así como le hablamos a la persona que amamos, a la persona que le tenemos confianza, así como le tocamos los temas a la gente con la cual compartimos, igual Dios. Una oración breve, solamente tiene 2 palabras. Dice la Escritura, Señor, sálvame. Dice la palabra de Dios, ¿sí? De que justamente, ahora lógico, esta situación que él pasó hizo hacer esta oración también así breve, ¿no? Muy rápida. Quinto lugar, esta oración se puede usar en muchas ocasiones diferentes. Si usted la analiza, esta oración se puede aplicar a diferentes momentos de nuestras vidas. Una persona que se está enriqueciendo y que de pronto está prosperando tiene el peligro de volverse orgulloso, sea quien sea. Si es cristiano también. Una persona que está prosperando, que los negocios le están saliendo bien, que pasó de andar en bicicleta a andar en una Toyota, que pasó de tener una casita en un barrio humilde a tener una casa en el mejor barrio de la ciudad, tiene que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es propenso a volverse orgulloso. Y ahí se aplica esta oración de Señor, sálvame del altivez. Señor, sálvame del orgullo. Señor, sálvame de volverme prepotente. Ahora que me has prosperado, ahora que me has bendecido, ahora que tengo con qué. Que alguien me diga amén a eso. Ahí es necesario pedirle al Señor auxilio. El Señor sálvame también se aplica en el lado contrario, cuando viene la pobreza. Cuando viene la pobreza, cuando el negocio está fracasando,
cuando se están volviendo escasos los ahorros, cuando hay peligro de quedar en ruina, entonces esta oración es aplicable y decirle: Señor, sálvame de la pobreza, sálvame de la ruina. ¿Cuántos dicen amén? Se aplica también a esa situación. Esta oración se puede aplicar cuando un creyente se está alejando del Señor, se está dando cuenta que su corazón poco a poco se está enamorando de las cosas del mundo, está quitando la mirada del cielo, se está pegando a la vanidad de esta tierra. Cuando una persona se cerciora de que la presencia de Dios ya no se siente en su vida, ya no se manifiesta en su vida, entonces es un buen momento para decirle: Señor, sálvame del mundo, sálvame del engaño de los placeres de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se da cuenta? Esta oración se aplica a diferentes ocasiones. Cuando viene de pronto el pecado, cuando viene el pecado, cuando viene el pecado a acecharnos, cuando el pie está tocando terreno peligroso y de pronto el enemigo nos ha colocado una cáscara para resbalar, cuando vemos el precipicio justo delante de nosotros y sabemos que hay un poder más fuerte de nosotros impulsándonos al pecado, no hay nada mejor que decirle: Señor, sálvame. Hablaba con los jóvenes y les decía: si por alguna razón usted se llega a apartar de Cristo, si por alguna razón en el camino usted se deja alejar del camino de Dios y Dios le da la oportunidad en el último instante de su vida de hacer una plegaria, solo diga esto: Señor, sálvame, para que usted pueda llegar a la vida eterna. Esa sola oración puede salvarlo de la condenación eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la gracia del Señor con nosotros. Denle aplauso al Señor, por favor, porque la oración aplica. Esta oración, en sexto lugar, esta oración es sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué sana doctrina? Porque Pedro dice: Señor, sálvame. Esto quiere decir que solo Dios salva. Nadie más te va a salvar. Las religiones no salvan. La religión católica no salva. El Papa no salva. La Virgen María no salva. Los apóstoles no salvan. Los pastores no salvan. Nosotros mismos no nos podemos salvar. El único Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él salva. Solo a Él tienes que buscar. Solo a Él tienes que clamar. Solo Él puede salvar. No hay un nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Por eso esta oración tiene hasta sana doctrina. En séptimo lugar, esta oración es muy personal. El tipo no se olvidó de la suegra en ese momento. ¿Sí? En una ocasión él rogó, ¿se acuerda que Pedro era buen yerno? Él fue y llevó a Jesús a su casa y le pidió para que sanara a su suegra que estaba enferma, y eso está bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta ocasión no se acordó de la suegra, no se acordó de la esposa, Pedro casado. Seguramente tenía hijos, ¿sí? No se acordó de los otros discípulos también que estaban allá, hermano, en semejante tormenta. No se agarró a interceder por: Señor, salva a Juan, Señor, salva a Lucas que está ahí, salva a Mateo. No. Hay momentos donde uno tiene que aprender a hacer una oración personal. Es tiempo de olvidarse de todos los demás, porque tú estás enfrentando una situación personal. Hay veces, en estos días, me tengo que llamar a los pastores para convocarlos a las 5 de la mañana a orar solo por su familia.
Porque los pastores nos acostumbramos a orar solo por la iglesia, solo por la iglesia, solo por la ciudad, solo por el departamento, solo por los perdidos, solo por los matrimonios de los demás. Y hay veces en nuestra casa que está faltando la ayuda de Dios. Y les dije no. Y claro, y empezamos a orar con los pastores y me tocaba que corregirlos. Porque inmediatamente la boca se le iba para los demás. Señor, aquí estamos en tu presencia. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, toca a los hermanos. No, no vamos a orar por ellos. Yo quiero que ore por su esposa. Diga el nombre de su esposa. Señor, coloco a Andrea Patricia Hernández en tu presencia. Señor, coloco a mi esposa. Ya he colocado a la esposa de los hermanos, ahora coloco la mía. Señor, tócale su mente. Señor, quítale toda presión mental. Quítale, Señor, toda enfermedad emocional. Señor, quita de ella toda enfermedad en su cuerpo. Señor, sánala. Señor, tócala. Señor, ministrala. Señor, haz que te ame más ella que a mí. Y entonces otro pastor decía, bueno, listo. Entonces, Señor, colocamos delante de ti nuestros hijos y los hijos de los hermanos. ¡No! ¡No! Hoy no vamos a orar por los demás, va a orar por sus hijos y diga el nombre de sus hijos. Colocamos delante de ti, Señor, Ana Sofía. Coloco delante de ti a Ana Sofía. Señor, primero Ana Sofía, es mi primogénita. Tú me la diste, es mi felicidad. Señor, tócale a ella. Tu palabra dice, Señor, que el espíritu que está en mí, tú la colocarías también en ella. Las palabras que me diste a mí, también se las pondrías a ella. Señor, quita de ella toda amistad tóxica. Quita de ella toda influencia del diablo que yo no conozca, Señor. Mira, convéncela tú de lo que yo no puedo convencerla. Orar a nivel personal. Dígame algo. Y más que todos los pastores y los líderes. Porque tenemos esa tendencia, ¿sí?, a hacerlo. Por eso esta oración es muy nutritiva. Octavo lugar, es muy urgente. Pedro, en medio de su hundimiento, dijo, Señor, ¿será que tiene tiempo para atenderme? Pedro no le está diciendo, Señor, dentro de una horita usted verá, yo puedo maniobrar esta ola, ¿sí? O más bien dentro de unos días, si usted ve que tiene tiempo. No, esta oración habla de urgencia. Señor, sálvame ahora. ¿Cuándo? Hermano, hay mucha gente, hermano, que aplaza las bendiciones porque no ora con esa determinación de que las cosas le sucedan ya. Hay cosas, hermano, que no se las puede aplazar. Hay cosas que no se pueden, hermano, darle larga. Porque puede ser demasiado tarde. Hoy tenemos que levantar y, Señor, sálvame. Señor, salva a mis hijos hoy. Señor, rescata a mis hijos hoy. Yo no estoy esperando mañana. Si no lo has hecho mañana, yo mañana voy a decir, Señor, rescata a mis hijos hoy. Que alguien me diga amén a eso. Determinación. Cada día tras día es importante. Y por eso es que debe ser urgente. Finalmente, en noveno lugar, fue una oración efectiva. ¿Una oración qué? Efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque el Señor la escuchó. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean contestadas por Dios? Aprenda a orar según la Biblia. Aprenda a orar como esta gente, hermano, que le sacó respuestas al cielo, que le sacó respuesta. Jesús lo salvó. Esta oración tuvo éxito a pesar, oído, de las imperfecciones y de las debilidades que tenía Pedro. Su oración triunfó porque fue sincera, porque fue honesta. Aunque Pedro dudó, aunque también había un poco de fe en él, pues creía que Cristo podía salvarle de esa tumba líquida. Él hizo una oración efectiva y en esta noche tenemos la oportunidad de hacerla también. Te bendigo esta noche. Hoy pueden haber respuestas para ti. ¿Cuántos lo creen?
Dele un aplauso al Señor que responde nuestras oraciones. Amén. ¿Qué tal esa oracioncita? Todo lo que tiene, ¿no? Tiene bastante de dónde cogerle. Dobladillo. Concluyamos. ¿Qué pasó con Pedro? El hecho de que Jesucristo parado sobre el mar pudiese sostener el peso de Pedro fue otro milagro. Porque no solamente estaba sosteniendo su peso, ahora estaba sosteniendo el peso también de su discípulo. Ahí se cumplió la profecía de Isaías. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, que te tomo de tu mano derecha y que te digo, no temas, yo te saco de las que sea. Cuando dice el amén. Y el Señor, con su mano poderosa, ¿cierto?, sostuvo a Pedro. Puede ser que se estuviera quedando sin fuerzas Pedro, pero en ese momento se necesitaba era la fuerza de la mano de Dios para sacarlo. Finalmente, en el versículo 33, Pedro pasó de la cara de la osadía a la cara del horror, de la cara del horror a la cara de la vergüenza, y de la cara de la vergüenza a la cara de la adoración. ¿Qué dice la palabra? Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron. Claro, ¿cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le vas a adorar cuando el Señor te saca de un hundimiento? ¿Cómo no le vas a adorar? La respuesta o la correspondencia de nosotros ante una situación de salvación es adorar. Yo adoro al Señor porque Él me salvó. Y Él me salvó de la condenación eterna. Él me salvó del infierno. Un día estábamos reunidas con mi familia toda creyente, ¿no? Y habían hecho una comida para llamarme la atención porque yo sentía gratitud por Dios y yo quería dejar todo para servirle al Señor. Y mi familia creyente, muchos de ellos de nacimiento. Y me hicieron una comidita y fueron y me dijeron, usted sí es malagradecido, ¿no? Porque yo iba a dejar mi carrera, yo iba a dejar mi trabajo, todo por servirle al Señor. Nadie me comprendía eso. Si hay un pianista, por favor, me ayúdanos y no llamo a alguien del público. Y cuando yo estaba ahí, todos me atacaron, me dijeron malagradecido, irresponsable. Me dijeron, usted no es pastor, usted no es un siervo de Dios, eso no es para usted. Así me dijeron cuando yo me iba a venir para Popayán. Estaba en Cali. Y yo pensé que me iban a hacer la comidita era para despedirme y darme la bendición. Y por ahí derecho darme para el pasaje que no tenía. Y entonces yo reuní a mi papá, mi mamá estaban ahí, estaban tías, estaban primos y yo los reuní. Yo los escuché y me aguanté ese varillazo. Y le dije, puede ser que ustedes tengan razón en algo. Le dije, papá, mamá, yo estoy agradecido por todo lo que han hecho ustedes por mí, por haberme provisto. Pero les dije, pero yo estoy más agradecido con Jesucristo que con ellos. Jesucristo me salvó. Jesucristo me perdonó mis pecados. Y Jesucristo me dio una nueva vida que yo ni me imaginaba poder tenerla. Y por encima de la gratitud a un hombre, le debo toda mi gratitud al Señor. Por eso es que dejo todo para agradecerle, adorarlo y servirlo solo a Él. Estoy cumpliendo en este mes 22 años de haber tomado esa decisión, de haberme venido de Cali aquí a Popayán. Y no me arrepiento. Le doy gracias al Señor porque Él es digno de la adoración, porque Él nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y esa adoración que uno le da aquí en la tierra
se va a proyectar a la vida eterna. Y entonces de esa manera se cierra este escenario con la siguiente entonces expresión. El sexto milagro, ayúdame. El viento se calmó. Cuando la lección ya está dada, todo se calma. Tus tempestades son temporales. No le creas al diablo. El diablo cree que esa tempestad que vas a vivir es toda la vida. Mentira. El viento se va a calmar. La tempestad se va a calmar. Que alguien me diga amén. ¿Sí? La tormenta se va a aquietar porque el que tiene dominio sobre ella ya envió la orden para que se calme. Que alguien lo crea en esta noche. Tú vas a ver cómo se van a calmar los vientos y dice, tanta laraca por eso. Pero así somos los seres humanos. Y el Señor nos ama y nos comprende. El viento contrario que de repente se formó, de repente se calmó. De repente se va a calmar el problema. Te bendigo en esta noche. De repente tu salud va a llegar nuevamente. De repente vas a empezar a amar otra vez a tu esposa, a tu esposo. De repente tus hijos van a venir a pedirte perdón y te van a venir a honrar. Que alguien me diga amén. De repente tus padres van a tocar a tu casa y van a abrazarte y van a decir que te aman y que sienten haber dicho lo que dijeron. Que alguien me diga amén a eso. De repente te van a llamar del trabajo que estabas esperando. De repente te va a entrar esa llamada que tal vez estuviste esperando. De repente viene la noticia que dice, ese hermano, ese familiar que tanto problema causó, ahora se convirtió a Cristo y ahora es una bendición también. De repente va a venir la gloria de Dios sobre Popayán y nos va a cubrir, así como las aguas cubren el mar. De repente se abrirán los cielos de Popayán y el Cauca y viviremos un avivamiento como nunca antes en esta tierra. De repente la semilla que hemos sembrado con lágrimas, con regocijo la cosecharemos. Con Dios hay de repente divinos. Las tormentas para los hijos de Dios no son permanentes, son temporales. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente el séptimo milagro de esta historia es que la barca llegó a su destino. El Señor les dijo, vamos a pasar al otro lado y vamos a pasar. Aunque la tormenta nos quiera interrumpir, vamos a pasar, porque el que tiene el control de la tormenta es Cristo Jesús. Eso nos enseña que habiendo sufrido la prueba, el Señor los lleva enseguida al lugar donde se dirigía. Dios lo convirtió en un instrumento de seguridad, de poca fe a gran fe, de miedo al valor y de orgullo a la adoración. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con tu vida y la mía. Nos dicen amén. Colóquese en pie y vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración, me quedan unos minutos. Y quiero solidarizarme en oración con alguien que esté pasando una tempestad. Alguien que esté viviendo un viento contrario. Alguien que esté viviendo un hundimiento. Alguien que esté viendo que tal vez su vida o alguien de su familia se está hundiendo en algo, en alguna área de su vida. Venga por favor aquí adelante, yo quiero orar. Déjeme orar por usted. Déjeme orar con usted y por usted. Yo le soy honesto. Yo he experimentado hace poco un hundimiento. Pensé que me iba a ahogar. Pensé que iba a morir en esa experiencia. Pensé que todo se estaba acabando. Pensé que todo estaba terminando. Escuché la voz del enemigo diciendo que todo se había acabado en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio. Y fue fuerte porque me halló en debilidad, porque me halló sin fuerzas. Así como Pedro en medio de
del agua, él intentando salir, se le fueron acabando las fuerzas, se le fueron agotando sus energías. Comenzó a fluir la desesperanza, la desesperación de estarse ahogando, de estarse hundiendo. Pero en ese momento, él solamente tuvo una oración. Señor, sálvame. ¿Cuántas veces podemos decirle esa oración? Dependiendo de lo que estamos viviendo. Ahí donde tú estás, con tu corazón contrito y humillado. Padre, una vez más hemos predicado tu palabra. Te agradezco por esta unción que nos acompaña. Te agradezco, Señor, por este ambiente que nos das tan maravilloso para predicar tu palabra y para sentir tu presencia tratando con nuestra vida. A los que estamos aquí, a los que están escuchando este mensaje a través de Celestial Estéreo, el que está ahí en la cárcel, el que está ahí en el hospital, en la clínica, el que está ahí en su casa, al que está ahí en la oficina, que tiene sus manos en la cabeza, que no sabe qué hacer, que se está hundiendo la empresa, el negocio, el capital de familia, el patrimonio. Al que está en el carro, al que está en el auto, al que tiene ese impulso de parar su auto y hacerlo en un lado, porque sabe que la presencia de Dios está llenando ese lugar. Señor, hace poco mi vida se estaba hundiendo, mi vida se estaba desmoronando, mi vida se estaba haciendo pedazos. Hace poco mi vida se estaba derrumbando ante mis ojos. Y ahora todo ha cambiado. Ahora, por tu misericordia, puedo ser un instrumento de seguridad en tu pueblo. Ahora puedo ser un instrumento de fe. Asimismo lo puedes ser tú, dice el Señor. Puede ser que en estos días, puede ser que en esta época estés viendo algún área de tu vida derrumbarse, hundirse, desmoronarse, desplomarse, cayendo al vacío. Pero déjame decirte, ahí está tu Salvador. Ahí está el Señor. Ahí está, presto. Ahí está diligente Él para extender su mano. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Cuéntale de tu hundimiento, cuéntale en qué área se está desmoronando tu vida. Si es espiritual, si estás sintiendo que tu vida espiritual se hunde, que está desmoronándose su confianza en Dios, se está desmoronando tu fe en Dios, si se está desplomando el amor por el Señor, cuéntale. A Él no le aterra que nosotros le contemos eso. Él quiere que seamos sinceros, honestos, sin apariencia religiosa. Señor, he dejado de amarte como antes te amaba. He dejado de creerte como antes te creía. Y no lo niego y no lo oculto. Solo vengo a pedirte que me salves. Señor, sálvame de este hundimiento espiritual. Señor, sálvame si estás viendo que me estoy alejando de ti, de tus caminos. Si me estoy alejando, Señor, de tu plan, de tu propósito, del llamado. Sálvame, Señor. Sálvame. Señor, sálvame del hundimiento emocional.
Sálvame, Señor, si me está atacando la depresión, esta enfermedad, este cáncer emocional que está atacando Satanás a tanta vida. Señor, sálvame de la depresión, sálvame de los trastornos de inseguridad. Sálvame, Señor, de los trastornos de la duda en mí mismo. Sálvame del trastorno de la inferioridad. Sálvame, Señor, de mi mundo emocional que se vuelve trizas, que se vuelve pedazos. Toraman de Rebequía, Setarirama, Ramasotoroba. Sálvame mi matrimonio. Salva mi matrimonio. Sálvame. Salva a mi esposa. Sálvame. Salva a mi esposo. Salva a mis hijos, a mis hijas. Señor, sálvame. A mí y a mi casa. Señor, sálvame. Sálvame de los pleitos, de las contiendas, de las peleas continuas. Sálvame, Señor. Sálvame del mal carácter. Sálvame de no saber expresar el amor a mi esposo, a mi esposa. Sálvame. Sálvame de la infidelidad. Sálvame de la tentación de fallarle a mi esposa. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, de fallarle a mis hijos, a mis hijas. Sálvame, Señor, de fallarte a ti. Vamos, empieza a orar al Señor. Sálvanos, sálvame. Salva, Señor, nuestra casa de tanta discordia, de tanta frialdad. Sálvame, Señor, de tanto desamor. Sálvanos, Señor, del odio, del rencor, de la amargura. Sálvanos del ataque del maligno. Sálvanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvanos, Señor, de la pobreza, de la miseria, de la ruina. Como lo decía el proverbista, Señor, no permitas que sea pobre, porque los pobres muchas veces negamos tu nombre. Porque los pobres muchas veces, Señor, queremos hacer trampa a los negocios. Señor, sálvame de la pobreza, de la ruina, de la escasez. Sálvame del fracaso financiero. Sálvame, Señor, de no proveer para mi casa, de no cumplir con los compromisos de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Sálvame, Señor, de la falta de trabajo, de la falta de empleo. Sálvame, Señor, de la mala administración. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, de las deudas impagables. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús, de los impulsos negativos de usar mal el dinero. Sálvame, Señor, del materialismo, de la avaricia, de la codicia. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvame de poner mi confianza en las cosas materiales. Sálvame, Señor. Levante sus manos al Señor ahí, mientras adoramos al Señor. Él escucha tu oración. Él escucha tu ruego. Como la tierra sea la lluvia, como el invierno a la primavera, a ti me acerco, estoy sediento y quiero más de ti. Ya me cansé de vivir para mí.
Solo contigo puedo ser feliz. A ti me acerco, vengo a tu encuentro, abrázame, te necesito ahora, ahora. El Espíritu de Dios llena todo mi ser, derrama de tu gloria, ven aviva, oh Señor, el fuego de mi corazón. Te necesito ahora, ahora. Ven Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser. Derrama de tu gloria, ven aviva, oh Señor, el fuego de mi corazón. Te necesito ahora. Así es, Señor Jesús. Señor, cada vez que recordamos una escena de tu palabra se vuelve viva, se vuelve presente. Lo que tú hiciste con Pedro lo puedes hacer con cada uno de los que estamos aquí, con los que escuchan la palabra a través de la emisora. Tú nos puedes salvar, tú nos puedes levantar, tú nos puedes, Señor, una vez más restaurar. Tú nos puedes, Señor, una vez más sacar, Señor, del hundimiento, del desmoronamiento, del desplome que hemos estado experimentando. Tu mano poderosa es suficiente para levantarnos. La fuerza de tu mano es suficiente, Señor, para sacarnos a flote nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestros proyectos de vida. Padre, solo tú lo puedes hacer y en ti ponemos nuestra confianza. Y así como tú respondiste la oración de Pedro, así creemos que tú respondes la oración, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas que claman con urgencia, que claman, Señor, con honestidad, con sinceridad, que claman con humildad ante ti. En el nombre de Jesús creemos que hay respuestas de Dios. Creemos que hay respuesta y que a través de cada respuesta, esa respuesta nos va a llevar a adorarte. Nos va a llevar una vez más a adorarte, a renovar nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación a ti. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, lo creemos. Y que nosotros, los que en algún momento, Señor, dudamos, en algún momento nos atacó la inseguridad, la desconfianza y la duda, tú nos conviertes en un instrumento de seguridad. Tú nos conviertes en un instrumento de fe, de confianza en Dios. Tú nos conviertes en un instrumento, amado Dios, para inspirar fe en otros. Lo creemos así, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Te damos la gloria a ti, Señor. Vamos, dele las gracias al Señor. Dele la gloria a Dios porque está hecho. Créalo en su corazón. El viento se está calmando. De repente la tormenta cesará. De repente las olas se calmarán. De repente estarán navegando al destino que Dios programó para ti y para tu casa. De repente el milagro está hecho y golpeará la puerta de tu casa, entrará y verás la recompensa de los que creen en Él, de los que son discípulos de Él, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levántale un fuerte aplauso al Señor. Te necesito.